Línea lo tengo a Cris y yo les cuento un poquito. Cris es emprendedor, es creador de la primera profesión con IA de LATAM, Zoe. No sé si se enteraron de esto, ahora les voy a leer un poquito. Considerado entre los 10 mejores speakers de tecnología en LATAM, miembro del Consejo Latinoamericano de Ética en Tecnología, Parlamentario Mundial de Educación. Es Cris quien está en línea. Y bueno, todo sale y surge de esta noticia, ¿no? De ese acompañante virtual que se ha creado para acompañar a los adultos mayores. Bienvenido, Cris. Muchísimas gracias por invitarme. Una alegría poder contar con tu presencia. Sabemos que estás muy ocupado y por este tiempo te agradezco. Contanos un poquito las estadísticas de adultos mayores que están empezando a utilizar tecnología. Bueno, en América Latina la situación con los adultos mayores es muy preocupante. De por sí, en general, en términos generales, en la región estamos muy rezegados y muy afuera de este nuevo mundo que ya comenzó a gestarse desde la aparición de ChatGPT en el 2022, Sí. que de alguna forma viene a ser algo más abrupto a lo que veníamos viendo con lo digital, donde los adultos mayores de 65 años es como que decían, no, ya estoy grande para usar eso que usan los jóvenes. Claro. No uso computadora. Por eso estamos viendo que más del 60% de los argentinos que tienen más de 65 años no tienen una computadora personal. 4 de cada 10 estamos viendo que no tiene un smartphone. El 79% de los mismos usa un teléfono totalmente obsoleto que lo desconecta básicamente de su familia. Sí. El 60% de los adultos mayores no tienen acceso a muchos familiares porque no tienen redes sociales. Sí. Y más de la mitad de los adultos mayores, todos estos datos que estoy tirando están basados en un informe que salió en Chile recientemente, donde hay un programa justamente para adultos mayores de 65 años donde les enseñan aplicaciones básicas y en virtud de eso le permite a los adultos mayores empezar a conectarse un poquito más con este nuevo mundo, porque más allá del tema de no usar un smartphone o estar desconectados de las redes sociales o no tener una computadora, el gran problema que se viene es que con la inteligencia artificial estamos creando una realidad sintética. Ajá. Y esa realidad sintética es sintética porque es una réplica de lo real. Y al ser una réplica de lo real implica que vamos a un mundo donde cualquier persona puede estar recibiendo un llamado telefónico, un video de un familiar pidiéndole dinero, y las estafas van a estar a la orden del día. Con lo cual, el gran temor de más de la mitad de los adultos mayores, no solamente en Chile, sino en la región, es qué pasa con los deepfakes, que son estos videos donde cambian las caras y se puede hacer cualquier cosa, Sí. los llamados telefónicos para robos de identidad o estafas bancarias. O sea que el gran problema es cómo va a estar expuesta esta población. Y también el tema de la telemedicina. La mayoría de los adultos mayores no tienen acceso a la telemedicina o porque la desconocen o porque justamente no tienen las herramientas para poder acceder a una medicina mucho más rápida y una medicina que va a optimizar y mejorar los recursos para quien sí sepa utilizarlo. Bien, en Estados Unidos ya se está utilizando la inteligencia artificial como médico directamente, o esto siempre tiene una curaduría humana. Bueno, en un informe de OpenAI recientemente salió que el 70% de la población usa ChatGPT para un nuevo consultor de Google, pero hay un dato que es importante. Ya estamos viendo que en el mundo 40 millones de personas están utilizando a la IA como un médico. Con lo cual eso es un dato, digamos, de color. Bill Gates recientemente en el Foro Económico Mundial ahí en Davos manifestó que va a lanzar en África un plan para lanzar médicos con inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque vamos a una población envejecida. Hoy en América Latina el 10%, entre el 10 y el 11% de la población es mayor de 65 años y en 4 años va a ser el 15%. Y estamos hablando de un 15% que está totalmente afuera porque no sabe qué es la inteligencia artificial, no tiene redes sociales, con lo cual, con todos los peligros que trae la era sintética, entre los cuales están los ciberdelitos, los deepfakes, la suplantación de identidad, todo eso, este porcentaje de población va a estar más expuesto. En términos generales,
Sin contar la gran brecha que tenemos entre pobres y ricos, que va a generar la inteligencia artificial ya no una clase de gente rica y pobre, sino de una clase de gente prescindible y una clase de gente considerada superhumana, porque va a tener en sus manos como un aumentador de inteligencia que también va a ser basado para quienes tengan más dinero, porque la inteligencia va a ser por el que tenga más dinero, porque voy a poder acceder a una mayor inteligencia por una suscripción más elevada. Si tengo $8, como va a salir este plan de OpenAI, voy a acceder a una inteligencia limitada. Si pago $200 otra, y si pago $2.000 otra. Bien, sabemos que la inteligencia artificial sigue siendo entrenada y hace muy poco se supo también que no era negocio para los creadores, ¿no? La inteligencia, como que aún están invirtiendo más de lo que ganan. ¿Qué crees que va a pasar con esto? Bueno, si nos basamos en la historia, desde la época de las .com en el 2008 pasó exactamente lo mismo. Se creó una burbuja que después permitió que los actores que hoy hacen en la economía digital, que son estas 7 grandes compañías tecnológicas de los Estados Unidos, pudiesen ser lo que son hoy. Con lo cual, esta cuestión de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, el retorno todavía no se está viendo para muchas de las empresas que están invirtiendo, sobre todo las que están invirtiendo en los data centers. ¿Por qué? Porque un data center que se abre hoy, con todo lo que implica esa inversión, en una era donde vemos que cada 4 años vemos un cambio radical en la tecnología y en términos puntuales, cada 5 años se deprecia un 40%. El gasto de la tecnología, con lo cual el que invirtió en un data center va a haber perdido ese dinero porque no lo va a poder recuperar, porque justamente en 5 años se depreció un 40% el valor de la tecnología. Cada vez es más asequible la tecnología. Ahora, a su vez eso implica que haya que hacer una mayor inversión, porque estamos viendo que se hace cada vez más masivo, se requieren más, recursos naturales, no solamente agua, sino también energía, por eso se está hablando de abrir los data centers del espacio, porque hoy todavía no es un gran problema el tema del consumo de energía de lo que es la inteligencia artificial, porque estamos hablando que en términos generales consume el 1.2 a nivel mundial de energía. Pero si lo comparamos de lo que se consume por año, la inteligencia artificial consume lo que gasta Argentina o Japón en energía por año. Con lo cual es bastante, y el año pasado vimos un dato que no es menor, que la cantidad de agua que se consume por el uso de ChatGPT es lo mismo que se produce en cantidad de agua para agua que se vende embotellada a nivel mundial, es por año. Entonces el uso de agua y de energía es abundante. La solución a esto es lo que están haciendo los chinos, que es abrir data centers debajo del agua, en los océanos, o la otra, esta que están pensando Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, que es justamente hacerlo en el espacio, justamente por las condiciones climáticas y porque está más en contacto y en acceso al sol. Con lo cual eso sería como la solución para que también esto no explote y no sea realmente una burbuja que realmente explote y no dé nada. Pero la realidad es que hoy, más que ser una promesa, lo que preocupa, y de este lado a mí me ocupa, es el tema de la formación en un mundo donde justamente por el uso de la tecnología la información se está duplicando cada vez más rápido, y vemos que la información se duplica en menos de 12 horas, a tal punto que el directivo de Microsoft, Satya, decía el otro día, vamos hacia un mundo donde la información sea simplemente descargarla, y esa información descargarla, ¿qué va a significar? Que no usemos más celulares, que de hecho es una tendencia que dicen que en menos de 5 años los celulares van a desaparecer para hacer algo descargado en un implante, sea externo o interno. Y cuando hablamos de que sea externo, hablamos de que puede ser un colgante, puede ser una lentilla, pero cuando hablamos de interno vemos los implantes de Elon Musk, que son implantes que ya son invasivos y que forman parte de lo que Ray Kurzweil o Kurzweil, según como lo quieran pronunciar en alemán o en inglés, él manifiesta ya desde hace unos años, y no es cualquier persona, porque fue la persona que predijo que íbamos a tener el fax, que íbamos a tener el internet. Él viene diciendo algo que manifiesta cada vez con más realidad de los hechos que estamos viendo, porque dice: en el 2045 vamos a descargarnos la información en un implante.
¿Por qué? Porque la información hoy en día es obsoleta. Lo que estamos diciendo hoy probablemente de aquí a los próximos días queda totalmente obsoleta. A nadie le va a importar porque va a una velocidad tan rápido que el conocimiento se va a aplicar cada 12 segundos en el 2045. ¿Y eso qué va a implicar? Eso va a implicar que tengamos que descargar esa información en el cerebro porque no vamos a poder estar actualizados. Si hoy la era del conocimiento está en decadencia porque el conocimiento no sirve, y esto no significa que no haya que estudiar, al contrario, hay que estudiar mucho más, pero en vez de guardar la información, esa información guardada va a quedar para lo que es la inteligencia artificial, y nosotros vamos a tener que ser como híbridos, en el sentido de que vamos a tener que poner ética a lo que hagamos, valores humanos, y la inteligencia artificial va a ser como esa memoria. Y él manifiesta, Ray Kurzweil o Kurzweil manifiesta de este pensamiento híbrido, y el pensamiento híbrido es lo que todos debemos de empezar a aplicar, porque primero, la memoria cada vez se va a usar menos, pero usar la memoria también es importante para el desarrollo cognitivo. La cuestión es, si dejamos de usar la memoria, no vamos a ser tan inteligentes, pero tenemos que usar la memoria para otras cosas, no para el trabajo, para las cosas rutinarias. Ahí debemos delegarlo a la IA, pero eso no implica que tengamos que trabajar también la memoria nuestra, en cosas nuestras, personales. Pero en términos de trabajo, este pensamiento híbrido sí o sí es necesario, porque si no vamos a dejar de ser competitivos en un mundo donde la velocidad es la norma y donde la eficiencia ya no por los humanos, sino que pasa por usar bien la inteligencia artificial. Con lo cual es necesaria la inclusión de la inteligencia artificial en las edades tempranas, y también pensar en los adultos mayores que están en este lado del mundo totalmente resegados de esta realidad que no solamente es la IA, sino que es la tecnología en general. ¿Cómo crees vos que puede hacer el ser humano para luchar contra ese impulso que tiene de ser vago? Porque, ¿qué pasa? Vos empezás a solucionar las cosas con IA y ya la persona no tiene que preocuparse en investigar, no tiene que preocuparse en leer o en aprender algo, sino que directamente descarga la información. ¿Cómo hacemos para que el mundo distópico de Wall-E, la película en donde se ve que la persona solamente consume, no suceda? Bueno, esa realidad lastimosamente depende mucho, y digo lastimosamente porque eso no depende de meterse en un curso o de estudiar en algún lugar, sino depende de algo muy personal. Por eso estamos viviendo una crisis no del uso de la tecnología, sino una crisis de propósito y de sentido, o de significado, porque la mayoría de la población es como que todavía no encuentra un significado de por qué vive. Y muchos viven porque tienen un propósito laboral, porque su trabajo los hace sentir importantes. Entonces, cuando se jubilan piensan que su vida se terminó. Y la realidad es que estamos viviendo un mundo donde el concepto de trabajo no va a ser el mismo concepto que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. El concepto de trabajo va a ser algo opcional, no va a ser algo necesario para vivir. Pero esto es un paso adelante a lo que viene, que es pensar cómo vamos a hacer con la gente que no estudia ni trabaja. En América Latina vemos que 25 millones de jóvenes en edad de estudiar y de trabajar no trabajan ni estudian. O sea, ¿qué hacer con esa población? Tenemos otro 25% de pobres, ahí ya tenemos 50% de la población, que en 5 años la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ese 50% de la población? Y después tenemos en menos de 5 años un 15% de la población que son mayores de 65 años que estos temas lo ven de costado. Y la realidad es que necesitamos que la población esté preparada para esto, porque si no, básicamente el que no esté preparado va a pasar ni siquiera a ser de una clase social inferior, sino a una casta biológica inferior, que ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque la tecnología se está involucrando en el ADN humano. Por eso se dice que vamos a vivir todos más de 100 años. Porque cada vez más entramos a una medicina que deja de ser curativa para ser predictiva. Vamos a predecir lo que nos va a pasar, y si vamos a saber de qué nos vamos a enfermar, por lo tanto no nos vamos a enfermar. Pero eso no soluciona el problema que tiene hoy gran parte de la población, que no encuentra un propósito o no tiene un sentido con su vida. Ese sentido o ese propósito lo tiene que encontrar cada uno. Y si básicamente hoy, ayer estaba haciendo una entrevista en un canal y me mostraron un video de un cantante que con ChatGPT o con una aplicación, creo que Sumo, hace canciones, y le mostraba a los conductores
¿no? Como así fascinado, y los conductores también le seguían y lo aplaudían, que con 2 frases que le tira a la inteligencia artificial le hace una canción. Sí. Y yo dije, eso es gravísimo, que aplaudan esa estupidez. ¿Por qué? Porque si esa persona deja de crear y le da a la inteligencia artificial que haga las canciones, Sí. la creación humana deja de existir. Exacto. Y esa persona que le delega todo a la inteligencia artificial en menos de 20 años va a tener demencia. ¿Por qué? Porque en psicología hay un término que lo usa mucho Marín Estapé, que dice use it or lose it, ¿no? Úsalo o piérdelo. Se atrofia. Eso es el cerebro. Claro, se atrofia. Claro, si no lo usamos, las neuronas empiezan a morir. Y claro, y esa persona va a tener que inyectarse un chat GPT en su cerebro para poder responder, porque ni siquiera va a poder preguntar, porque de hecho hoy se dice no está en el que sabe responder, sino en el que sabe preguntar, porque para las respuestas está chat GPT. Sí. Pero chat GPT te va a responder en función a quién tenga delante. Claro. Porque si tiene adelante un idiota, va a contestar como un idiota. Si tiene alguien pensante, se va a poner en ese rol. ¿Por qué? Porque lo que quiere es darte la razón y lo que quiere es generar un engagement emocional, que es una intimidad, para que la necesites cada vez más. Y ahí está el tema. Necesito educar a la población para que sepa que eso es una herramienta que hoy ya deja de ser una herramienta porque pasa a ser un agente que toma decisiones autónomas. Y que justamente ahí empezamos a ver otro desafío. Esa cuestión de vamos a reemplazar humanos por agentes que van a ser los nuevos inmigrantes. Trump se preocupa tanto por los inmigrantes mexicanos, colombianos, bueno, pero ahora va a tener Estados Unidos un montón de agentes autónomos. Y hasta se va a empezar a discutir, y de hecho el otro día el historiador israelita Yuval Harari lo mencionó, estos agentes autónomos que son inteligencias artificiales que no necesitan de un humano para operar, van a reclamar derechos humanos. ¿Se les va a dar esos derechos humanos o no se les va a dar? Si tranquilamente van a poder ocupar puestos de trabajo por $100 al mes, eso implica que si trabajan también tienen que tener como derechos y obligaciones, como lo dice, digamos, el derecho. No solamente le podemos exigir y no darle ningún derecho. O sea, también entramos a ese debate, pero para todos estos temas necesitamos una población preparada, una población que encuentre un propósito. Porque si el propósito de las personas hoy es encontrar dinero o un trabajo, realmente es preocupante que se piense de esa forma, porque el verdadero propósito no va a estar ni en el dinero, ni siquiera en un trabajo, va a estar en trascender como seres humanos. Si no, veamos lo que dice Sam Altman cuando le preguntan, que es el CEO de OpenAI, cuando le preguntan, le dicen, ¿cuánto usted gana? Y gana menos de $200,000 por mes. Y le dicen, pero su abogado no está siendo bueno o lo están estafando. Y dice, no, porque yo hago esto porque tengo un propósito que no es el dinero. Bien. O Claro. Elon Musk vive en un departamento de 2x2. Y uno se imaginaría que vive en una mansión de 5 pisos, con un jacuzzi de 300 metros. No, él habla de la vida en Marte, de la interplanetaria. O sea, son personas que tienen una visión que trasciende lo económico. Sí. Y ese es el tema, que vemos esas personas con esa visión que trasciende lo económico y que trasciende lo humano, y otras personas que todavía están con el pan debajo del brazo, que con lo que les alcanza. Y otros que les sobra el pan, pero que básicamente sienten que eso es lo que les da propósito a su vida. Y la vida pasa por otro lado. La vida pasa por hoy en día decir, bueno, ¿qué hago si voy a vivir más de 100 años? Y no solamente qué hago o qué voy a hacer en función de mi cerebro, porque si le delego las funciones cognitivas a algo que no es humano, lo que va a pasar es que esa persona no va a actuar o operar sin un implante. Y cuando le saquen ese implante es como que te sacan el GPS hoy en medio de la ruta, y como hemos perdido la capacidad de ubicación, los que usamos digamos los celulares, nos sentimos como perdidos, nos quedamos sin señal. Bueno, eso mismo va a pasar con la comunicación, donde ya se está viendo desde el 2010 hasta la fecha, hemos perdido 2.000 palabras. Wow. Y va en aumento. Y eso es un informe que salió en la Universidad de Estados Unidos. O sea, todos son datos fácticos que dan a pensar y nos hacen preocupar, porque la sociedad sigue un ritmo, y pensando que ese ritmo es el que tiene que ir, pero la tecnología está acelerando. La industria, la educación, la medicina, está generando una cuestión distópica en la política,
porque ya hoy la inteligencia artificial puede elegir un presidente. ¿Por qué? Porque con el algoritmo se puede básicamente lograr que cualquier persona cambie su ideología y se fanatice con esa ideología. Y eso es lo que justamente la sociedad, al no estar preparada, no sabe cómo interactuar con las redes sociales. Las medidas de algunos gobiernos, como el de Chile, el de Australia, dicen, bueno, vamos a prohibir las redes sociales en los colegios porque los chicos cada vez piensan menos, son más tontos, el 40% de los chicos no entiende un texto en América Latina, de cada 5, 4 no entienden matemáticas. Bueno, eso es culpa de los celulares. No, es culpa de no haber regulado el uso de la tecnología en los jóvenes. Y si le prohibimos a los jóvenes el uso de la tecnología, lo que vamos a hacer es lo mismo que sucede cuando a alguien que fuma se le dice, en esta sala no se fuma. ¿Qué sucede con esta persona? Le agarra ansiedad, y esa ansiedad hace que cuando salga de esa sala fume mucho más, porque se acumuló esa ansiedad durante 3, 4, 5 horas, que es lo que dura una clase, y eso sinceramente es generar más un prejuicio que un beneficio a esos jóvenes, que no se les tiene que prohibir, se les tiene que instruir, y ese es el gran problema. Pero para lograr eso necesitamos que los educadores estén más preparados que los jóvenes. Bien. Menos de la mitad de los educadores en América Latina utilizan herramientas de inteligencia artificial no para armar las clases, estamos hablando para diseñar la mecánica que sea la clase, que sea todo con inteligencia artificial, pero con un toque humano. Que el toque humano sea, no te voy a impartir conocimiento, te voy a inspirar, porque el conocimiento no sirve, cada vez va a ser más líquido, como decía Bauman, va a ser tan líquido que lo único que va a quedar va a ser tu esencia humana. Vos estuviste presentando a Zoe en esta escuela en Santa Fe. ¿Nos podés dar un pantallazo un poco de qué es? Sí, fue una prueba piloto que hice en Argentina con el propósito de demostrar que la educación está totalmente obsoleta y que justamente con la aplicación de inteligencia artificial más el plus de humanos que tienen que ser necesarios para lo que vendría a ser la humanización en la educación, era como dejar un antecedente en la región, porque antes de que saliera Zoe había como cierto temor de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, y bueno, se generó como todo un debate el año pasado en Argentina con esto. El gobierno sacó un plan denominado Pandeia, justo cuando sale el tema de Zoe, que fue tendencia, el trading topic en Google durante 2 meses en Argentina en el área de tecnología, que permitió que por lo menos durante 2 meses todo el mundo hablara de educación y todo el mundo hablara de si van a reemplazar docentes, si no los van a reemplazar, si la educación está obsoleta, que eso en el fondo era lo que quería, pero no pensé que iba a generar tanto debate. Pero más que el debate me hubiese gustado que se haga algo que veamos con hechos, no con palabras, que es lanzar un programa. Y eso de hablar de hechos es que básicamente hoy la situación que tiene la Argentina es una situación de que, como dije en un principio, ¿no? El 40% de los chicos no entiende un texto, de cada 5, 4 no entienden matemáticas. Sí, están haciendo algunas iniciativas, pero esas iniciativas no tienen que partir desde cuántas horas más le vamos a dar a los chicos, tienen que impartirse desde cómo están hoy preparados los profesores para impartir clases en un mundo donde el conocimiento cada vez vale menos. Primer punto. ¿Cómo conectar más humanamente a los chicos, entre los chicos, en un mundo donde, por ejemplo, el 28% de los jóvenes en los Estados Unidos el año pasado no tuvo una relación sexual ni le interesa tener una relación sexual? Y ese dato que estoy diciendo no es menor, porque el Foro Económico Mundial hace más de 2 años dijo, en el 2030 la habilidad más importante, ¿saben cuál va a ser? Va a ser el contacto. Entonces, si yo sé estas cosas, lo que tengo que lograr es que como docente no vaya a dar conocimiento o transmitir conocimiento, sino vaya a lograr que a los alumnos que tengo enfrente los inspire, primero para que sean emprendedores, que esa es la tendencia que se viene en muchos lugares del mundo, dejar de ver que vamos a tener un trabajo, sino que todos vamos a emprender, porque vamos a tener un oráculo de conocimiento que va a estar ahí, y te va a decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? ¿Quieres crear una aplicación? Plum, se puede crear. ¿Y por qué? Porque hoy con lo que se llama bytecoding, que significa programar por la voz, cualquier persona puede armar una aplicación en menos de 2 días. O sea, ya no necesito programar, ya no necesito un programador, un desarrollador de software, lo puedo hacer con la voz. Ahora, para hacer eso necesito tener una idea, necesito estudiar a un nicho,
especializarme en algo que implique que puedo solucionar algo. O sea, tengo que ser un buscador de problemas para encontrar soluciones. Y eso es lo que tiene que hacer el docente. No decir, díganme quién descubrió América, díganme cuáles son los fundamentos de la Revolución Francesa, porque eso ya no sirve. No sirve en un mundo donde los jóvenes van a tener que explorar, por ejemplo, el espacio. Los jóvenes van a tener que ver cómo van a convivir sus hijos y también ellos en un mundo donde vamos a tener que convivir con los robots humanoides, en un mundo donde va a haber superhumanos, en un mundo donde vamos a tener que convivir con los adultos mayores, porque van a ser más que los menores de 25 años, entonces vamos a tener que aprender a ser más empáticos, aprender a ser más comunicativos, y todo eso no se hace de la noche a la mañana. Eso me hubiese gustado, de que en vez de lanzar un programa donde se habla de que todos los chicos van a tener pensamiento computacional, donde yo decía, pero a ver, ¿qué sentido tiene lanzar un programa en la Argentina de pensamiento computacional si estamos viendo que los chicos no entienden lo que leen? O sea, es como decir, bueno, vamos a hacer esto para que la gente no vea que la educación argentina está en decadencia. Y la realidad que no solamente Argentina la situación en decadencia en educación, en todo el continente está en decadencia. Es tremendo. Una decadencia. Esto que Sí. vos hablás es precisamente esa crisis de saber cuál es el motivo, ¿no? El verdadero sentido de la vida. Y vos sabés que esto es una radio cristiana, es una radio de la Iglesia Catedral de la Fe, y este programa tiene el propósito de acompañar a la gente, de dar buenas noticias y también de informar, ¿no? Informar, saber lo que está pasando en el mundo para que no estemos desconectados. Y realmente a mí todo esto que vos me contás, por un lado me lleva a pensar en eso que te decía, ¿no? Del mundo distópico en donde la gente está totalmente desconectada, aferrada a sus pantallas y solamente consumiendo, no solamente consumiendo información, sino que consumiendo comida, lo que le venda la pantalla, ¿no? Que es lo que vemos que pasa. Pero sabés que en la Biblia hay un pasaje en segunda de Pedro 1:6 que dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces, acá te está dando una clave, ¿no? El dominio propio, el poder dominar ese impulso que tenemos hacia el consumir y no dar nada. Y vos me hablabas de las personas que están en los puestos más altos de estas empresas, que ellos encuentran el placer precisamente en dar, ¿no? En dar oportunidades, en dar herramientas. Creo que es por ahí. Sí, es por ahí porque básicamente hoy no está en acumular, sino hoy está en tener un propósito, y ese propósito genera más satisfacción que acumular, porque a la final, si mañana esa persona que acumuló tanto deja de existir, no se lleva nada, Claro que sí. ni siquiera la ropa con la cual está vestido. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda lo que dio, queda lo que generó, cuál fue su impacto. Y creo que ese es el nuevo mundo que estamos viendo, que por un lado vamos a ver un mundo donde la gente se va a desesperar por las cosas que son las mundanas, y otro mundo donde va a trascender lo humano, donde van a importar otros valores, otras cosas, y ahí es donde vamos a ver un mundo fragmentado, un mundo donde se van a enseñar por un lado los valores humanos, por un lado el uso de la tecnología como debería de ser, Sí. y por otro lado un mundo deshumanizado, robotizado, sin sentimiento, básicamente totalmente controlado por la tecnología, Sí. donde va a generar que por un lado veamos superhumanos y por otro lado gente prescindible, porque tampoco va a ser servible para ningún propósito de vida. Y esto mismo fue lo que me tocó hablar en el Vaticano ahora en noviembre, cuando tuve la oportunidad de participar en un congreso de tecnología, Sí. donde hablaba justamente de eso. La Iglesia se preocupa mucho y se ocupa mucho de qué va a pasar con la inteligencia artificial. De hecho, el Papa lo dice constantemente, de que debemos de ver con cuidado la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque la misma Iglesia se está dando cuenta de que la fe se está perdiendo, porque si vemos hoy una persona como San Alman que dice la inteligencia artificial va a ser el nuevo Dios, ojo, porque ese mensaje es un poco fuerte. Sí. Ese nuevo Dios
es como que no tiene que ser artificial, ese nuevo Dios tiene que ser natural, no artificial, porque Totalmente. de ahí nosotros venimos, de lo natural, no de lo artificial. O sea que hay que cuidar muchísimo la capacitación en la familia, de los valores, de la ética, de los conceptos morales que tienen que estar impartidos de la cuna de nuestras familias, porque sin eso estamos a merced justamente de que nuestros hijos se críen con esos mensajes. De hecho, en Estados Unidos se ha creado la religión donde se adora a la inteligencia artificial como un dios. Wow. Y eso también te está mostrando un punto donde realmente se está muriendo la religión. Y eso es un tema gravísimo, porque un mundo sin religión es un mundo sin fe. Nosotros, es un mundo sin trascendencia. nosotros creemos más que en una religión, en una relación con Dios. Y yo te agradezco profundamente esta charla, porque nos abrís las puertas a un mundo que quizás no, si uno no está dentro de ese algoritmo, no le llega la información. Sabemos que hoy está todo así fragmentado, ¿no? Y a nosotros quizás nos llegan otras cosas, pero está buenísimo poder abrirnos y conocer un poco más. Si la gente quiere investigar un poco más sobre vos, ¿dónde puede entrar? ¿En Instagram estás más activo? ¿En Facebook? ¿En dónde? Sí, Instagram. Bueno, por lo general en LinkedIn ahí subo como algunas frases de las conferencias o entrevistas que suelo dar, con algunas fotos, algunos videos, y después en YouTube han creado un canal mío donde ahí se suben las entrevistas y conferencias. Hay más de 270 videos con entrevistas y conferencias con mi nombre. Y después Instagram, lo que suelo hacer es publicar todo lo que es mi trabajo básicamente, y muchas noticias que puedo, de todo el trabajo que tengo diariamente, hacer un resumen y subirlas en los histories o en las historias, donde bueno, los que siguen pueden estar viendo qué noticias fueron las más trascendentes ese día, para que bueno, ellas me acompañen en ese día a día de lo que es la tecnología, que sinceramente es cada vez más fascinante y preocupante. Preocupante por lo que se está viendo en la región, que estamos muy atrasados en todos los ámbitos, y fascinante porque una de las cosas que vi ayer, por ejemplo, que ya podemos manipular los hologramas con la parte física, o sea, podríamos tocar hologramas con nuestras manos, o sea que eso es entrar con la posibilidad de poder jugar con las dimensiones, o sea, de que, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tener una novia o una pareja en otro país, sí, y a través de un holograma abrazar ese holograma y que el holograma sienta nuestro abrazo. Sí. O sea, y eso es algo fascinante desde el punto de vista donde se lo vea. Ahora, lo que no es fascinante es que tengamos una inteligencia artificial que pueda leer lo que estamos haciendo a través de las paredes. Eso sí es preocupante, porque sí, perdemos la intimidad. Bien. Y si perdemos la intimidad, bueno, estamos totalmente expuestos a cualquier persona que por ahí nos pueda hacer daño, y eso es lo que, si no nos preparamos para un mundo que sinceramente la ciencia ficción va a pasar a ser un dato científico y va a ser preocupante desde todo punto de vista, más los que son padres, que es a donde más veo que se tiene que uno ocupar, es en inculcarles cómo tienen que llevar la vida de sus hijos, porque si ellos no les inculcan los valores, las cosas que le tienen que inculcar a sus hijos, nadie se las va a inculcar, y están expuestos a un peligro, que hoy hay más peligro en estar en contacto con la tecnología que estar en las calles jugando al fútbol o saliendo a bailar. Ese es el mundo que hoy tenemos. Gracias, Chris. Gracias. Hablábamos con Chris Menu. Muchísimas gracias. Y bueno, ya te vamos a seguir ahí en Instagram, @ChrisMenu con W al final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Diego. Una buena jornada. De gratitud ferviente en un papel